Primero, agradecerle al doctor Andrés Charla la invitación a participar en el simposio y además hacerle un reconocimiento también al trabajo que él ha tenido de liderar el grupo de cabeza y cuello durante 18 años. Tal vez podemos contar los 18 años que usted lleva, doctor, liderando, pero nunca podrá contar la cantidad de gente y de profesionales que se han beneficiado de sus conocimientos y de todo lo que hemos podido aprender en ese acompañamiento que usted nos ha hecho. Vamos a hablar entonces sobre el diagnóstico de SEA escamocelular a nivel de cavidad oral. Lo vamos a encontrar en la literatura internacional como COSE, es como la sigla que nos lo representa. Y tenemos a nivel de Colombia, como la estadística nos dice que está representada en hombres, que es el 1.6 hasta el 2.6% de todos los cánceres diagnosticados como tal, y a nivel de mujeres hasta el 1.8%. Lo que me llamaba la atención cuando hicimos esta revisión en el Globocan del 2008, que es el que representa la estadística a nivel internacional de cáncer, ellos refieren que llama la atención que en Colombia hay solamente 3 sitios que son muy juiciosos con la parte de estadística, y lo mencionan en Bucaramanga, en Pasto, de lo que me siento muy orgullosa porque soy de esa región, y en Manizales. Entonces, estamos bien representados, estamos haciendo un buen trabajo a ese nivel en Manizales. Tenemos pues que esa tasa de supervivencia está representada en un 50% a 5 años, y a nivel internacional pues obviamente nos ganan, ¿cierto?, en el 81%, y resulta que esa supervivencia la podemos ver representada en que seguramente la tenemos tan baja por una falta de diagnóstico oportuno, de un acceso muy difícil al sistema de salud en algunas ocasiones y en abandono del tratamiento de los pacientes. Entonces es por eso que la Organización Mundial de la Salud determina que definitivamente la detección temprana de cáncer bucal a través del examen clínico, lo que nos va a definir entonces que vamos a poder colaborar y en algún momento ayudar a mejorar un poco esa estadística en nuestro país. Pero que resulta que en ese tipo de inspección visual, en algunos casos nos podemos ver reducida esa efectividad en cuanto a que los pacientes o no hacemos una buena inspección o simplemente, digamos, la lesión está en un sitio que aún es difícil de verificar, ¿cierto?, que está en un sitio un poco escondido, por decirlo así, o que simplemente la lesión aún no se puede determinar de forma fácil. Entonces tenemos que entrenar un poco también el ojo frente a ese tipo de lesiones. El carcinoma escamocelular pues obviamente puede ser precedido en algunos casos por algunos cambios visibles a nivel de la mucosa oral, y lo hablaba pues ahorita el doctor Munard en cuanto a las lesiones de leucoplasias y eritroplasias. Lo podemos detectar y tratar tempranamente cuando están en estados intraepiteliales, y puede ser definitivamente tener una muy buena tasa de éxito si lo detectamos tempranamente. Los factores de riesgo pues no me los voy a detener porque ya el doctor Munar los habló supremamente bien. Simplemente llamar sí un poco la atención frente a estas 3 patologías que hablamos de alteraciones potencialmente malignas, leucoplasia, eritroplasia y queilitis actínica. Hablamos de leucoplasia, y cuando vemos un tipo de lesión como esta tenemos que entonces, les traigo un esquema para que de pronto les ayude un poco en cuanto al momento en que vamos a hacer el diagnóstico, y es que si tenemos esa lesión blanca y si desprende el raspado, ¿cierto?, si usted le hace en el momento de la valoración, intenta desprender esa lesión, y si le desprende usted empezará a pensar entonces en un tipo de candidiasis. Le hace el tratamiento y pues verifica en sus controles, y si sí le respondió pues obviamente será entonces una candidiasis, pero si no le desprende el raspado, entonces se empieza a pensar en esta otra columna en donde hablamos de que si las lesiones son bilaterales pues podría ser una línea alba, ¿cierto? Si está a nivel de la mucosa yugal pero es bilateral, vamos a pensar que puede ser un leucoedema. Si estamos frente a que la lesión tiene de pronto un carácter familiar, ¿cierto?, que algunos pacientes nos pueden decir, no, es que mi familia también lo ha presentado, podemos pensar que se trata de un neu blanco esponjoso,
Y si además eliminas todos esos irritantes locales que podría tener el paciente, por ejemplo, unos dientes en mala posición o restauraciones mal adaptadas o un continuo trauma sobre la zona, podríamos estar pensando entonces en que eliminamos esos factores de riesgo, pero si tenemos en algún momento, por ejemplo, que al control de las 2 o 4 semanas aún persiste la lesión, pues ya estamos seguros que se pueda tratar entonces de una leucoplasia y debes tomar entonces, o se debe tomar entonces una conducta de una biopsia o referencia a un especialista para que lo haga. En ese momento entonces nos llegará un resultado que seguramente puede ser una hiperkeratosis, una displasia leve, una displasia severa o ya un carcinoma in situ como tal. La otra lesión que llama también la atención son las eritroplasias, ¿cierto? Dentro de estas eritroplasias también tenemos este cuadro que es bien interesante para que lo tengan en cuenta, que si tienes una lesión roja, sea en lengua y que cambia de lugar, ¿cierto? Puede ser entonces una glositis migratoria benigna. Ese tipo de lesión no necesita ningún tipo de tratamiento, simplemente control y una muy buena higiene del paciente, no requiere absolutamente nada de tratamiento. Si no la identificas en ese momento, pues entonces se toma un frotis citológico, ¿cierto? Si no la identificas, pues como que sea una glositis migratoria, entonces tomas un frotis citológico y si es positivo, puede ser un positivo a cándida, o si es negativo, entonces vamos a empezar a buscar unos irritantes locales, que podría entonces ser unos irritantes o puede ser también unas alteraciones a nivel de deficiencias de vitaminas, pacientes con anemias, por ejemplo, entonces simplemente hacemos una remisión al médico general para que haga su manejo correspondiente. Si no responde ante esto, si pensamos que definitivamente se trata de otro tipo de lesión, miramos si el paciente tiene antecedentes de algún tipo de tratamiento oncológico o de algún tipo de medicamentos que nos pueda llevar a pensar que se trata de una mucositis. Y si esto definitivamente no nos concuerda con la historia, entonces ya tomamos una biopsia porque nos puede representar un líquen plano o una displasia o un carcinoma. Entonces son las dos lesiones que deben llamarnos mucho más la atención. Y la tercera de ellas, la queilitis actínica, que también tenemos que tener claro pues su presentación, ¿cierto? Pacientes sobre todo a nivel del labio inferior, pacientes que tienen mucha exposición a nivel solar, que están todo el tiempo trabajando a nivel con exposición al sol, entonces puede también tener su presentación en ese caso. Si vemos que nuestro paciente presenta alguna de esas tres lesiones, igual tenemos que hacer esta palpación ganglionar de la que ya hemos hablado de forma bien profunda durante todo el día. Pero simplemente frente a esto, recordarles un poco por academia la ley de Skandalakis. Skandalakis era un cirujano de cabeza y cuello. Él lo que hace es un estudio frente a 2.519 pacientes que presentaron masas cervicales y él quería determinar a ver qué etiologías podrían ser las que tenía esos pacientes y encontró como un ritmo, ¿cierto?, dentro de la etiología que le daba siempre un porcentaje de 20-80. Entonces dice que el 20% de las lesiones a nivel o masas cervicales podrían ser congénitas, el 80% pueden ser adquiridas. De esos 80% de lesiones adquiridas, el 20% podrían ser malignas, pero el 80% ya se me van al estado maligno. De ese 80% malignos, el 20% pueden ser primarios de cuello, 80% pueden ser metástasis. De ese 80%, 20% pueden ser infraclaviculares, 80% supraclaviculares. Entonces, mire dónde está el CA escamocelular. Estamos dentro de todo el rango mayor de etiología de lesiones a nivel de masas cervicales. Entonces, si vemos una lesión como las que vimos de lesiones potencialmente malignas, más sumado a algún tipo de adenopatía o de masa cervical, pues vamos entonces encaminándonos un poco hacia el diagnóstico de una lesión maligna. ¿Qué síntomas entonces nos tienen que alertar? A todos los profesionales de salud, no solamente médicos y odontólogos, tenemos que llamar la atención a las enfermeras y a la gente que está en contacto con todos estos pacientes, úlceras que no sanan, ¿cierto?, de cavidad oral, lesiones blancas o rojas, presencia de nódulos, hemorragias, dolor o una atalgia, ¿cierto?, a nivel óptico, cambios en la voz y algún tipo de dolor crónico. Esas son las cosas que más nos deben llamar la atención frente al diagnóstico como tal.
Y ya pasando pues como a la lesión de carcinoma escamocelular, pues tenemos entonces que se nos pueden presentar de 3 formas, no son solamente úlceras como tal, pueden ser también exofíticas, puede ser de característica mixta, ¿cierto? O pueden ser definitivamente ulceradas, como de pronto es la que mejor hemos visto en nuestra experiencia. Entonces empezamos a hacerle al paciente una valoración muy minuciosa de toda la cavidad oral, y empezamos con los labios, ¿cierto? Hacemos la parte externa y hacemos una tracción de los labios para mirar también la parte interna, la mucosa húmeda, la mucosa seca, hasta ver pues que verificamos si tiene algún tipo de lesión. Lesiones que podemos ver ya obvias, ¿cierto? A nivel de labios, pero pues que obviamente tienen que tener un estudio profundo, o que obviamente terminarán haciéndose su biopsia. La lengua tenemos que examinarla en todos sus aspectos, en los bordes laterales, en el dorso, en la parte del vientre, y observar muy juiciosamente. No necesariamente vamos a encontrar unas lesiones tan grandes como las que les muestro anterior, sino que lesiones o cambios en la coloración que nos tienen que empezar a llamar la atención. Entonces es el objetivo que queremos con esta presentación. O vamos a ver ya lesiones un poco más llamativas, ¿cierto? Úlceras o lesiones mucho más extensas, pues que ya simplemente traen un cartelito que dice: hola, yo soy cáncer, ¿cierto? Entonces hay que tener también un ojo entrenado para esto. Vamos a evaluar el reborde alveolar, ¿cierto? Tenemos que hacer una buena valoración de esa zona, meternos hasta toda esa área, mover la lengua, mirar bien toda el área del reborde alveolar en caso de que el paciente sea edéntulo, o en la parte más posterior, tocar, ¿cierto? Mirar qué cambios a nivel de la estructura como tal pueda tener ese reborde, si hay expansión o si está infiltrado. Todo eso se puede palpar muy bien en el examen. A nivel del paladar también obviamente vamos a hacer el examen clínico y encontrar sutilezas, ¿cierto? O simplemente determinar algún cambio en la estructura como tal del paladar, y también hay que hacer palpación, ¿cierto? Siempre no es solamente la valoración clínica, sino también hacer palpación complementaria. Lesiones también muy grandes o simplemente lesiones pequeñas las que vayamos a encontrar, pero cosas que no deberían llegar a estos extremos, ¿cierto? Para una consulta inicial, tanto con odontólogo o con el estomatólogo, tenemos que tratar de que sean unas lesiones mucho más pequeñas las que logremos detectar, y que no nos lleguen los pacientes en este estado tan avanzado. Piso de boca, ¿cierto? Retraer muy bien la lengua, buscar muy bien a nivel de piso de boca. En el piso de boca de pronto es lo más difícil, sobre todo en la parte más posterior. En el área más posterior es un poco dispendioso, entonces al paciente hay que decirle pues que nos colabore un poco, y obviamente hacer una buena retracción de la lengua para poder hacer un buen examen clínico. El carrillo, como les decía al principio, esa lesión blanca que en algunas ocasiones nos puede corresponder como la línea alba o esa línea de mordedura, igual nos tiene que llamar la atención. Si en el control ves que la lesión persiste o que hay algún tipo de cambio, será un paciente que tendremos que llevar a biopsia o algún tipo de screening para hacer el diagnóstico. Entonces podemos ver lesiones grandes como las que vemos en el lado izquierdo, o lesiones pues mucho más sutiles. Y igual hacemos el examen clínico hasta la parte de orofaringe, ¿cierto? Vemos muy bien esa zona de amígdala. Igual lo que nos llame la atención, tenemos que ser muy juiciosos para empezar entonces a hacer ese screening rápido a nivel de la consulta. Dentro de este screening, pues se habla que los profesionales de la salud que tenemos que ver con cavidad oral, orofaringe, pues tenemos que estar en capacidad de hacer. Hay algunos métodos que se mencionan en la literatura. La tinción de azul de toluidina se menciona como que tiene una evidencia bastante buena para detectar carcinomas como tal, pero pues ya en momentos de displasia leve, pues simplemente te hará una pigmentación, pero será la biopsia la que definitivamente tome la decisión de darnos un diagnóstico definitivo, pero es un apoyo que en algún momento de la consulta inicial podría ser de utilidad. Se hace una limpieza con ácido acético de la zona donde vamos a hacer la tinción, se aplica la sol de toluidina, se vuelve a hacer una limpieza, y donde te queda más marcado con azul es donde se supone tenemos células que tienen un gran recambio de mitosis. Entonces será ese punto donde tendremos que tomar una biopsia o la muestra.
Tenemos también la otra opción, que son lámparas con luz fluorescente, que tiene pues su efecto porque las células benignas, ¿cierto?, tienen un núcleo pequeño, un citoplasma amplio, entonces refractará la luz de forma adecuada y simplemente ves iluminada la zona del área que es normal. Pero las células tumorales, las células de cáncer, son unas células que tienen un núcleo grande, un citoplasma pequeño, entonces no van a refractar la luz de la misma forma, por eso vas a ver entonces unas zonas más oscuras, ¿cierto?, como lo vemos aquí en la foto, unas zonas mucho más oscuras, y eso nos llamará la atención, para entonces será la zona que vamos a tomar una biopsia. La biopsia con cepillo pues es tomar una muestra de células de todas las capas de la mucosa, ¿cierto?, desde la córnea, granulosa, espinal y la basal, y es altamente sensible para displasias, pero cuando tenemos pacientes, por ejemplo, o en población de bajo riesgo, puede ser un generador de falsos positivos, entonces se tiene en cuenta, ¿cierto?, pero igual no es pues como la que nos va a definir exactamente. Entonces será la biopsia, el estudio y el estudio anatomopatológico el que nos definirá el diagnóstico, y será sobre ese pues que iremos a tomar entonces la decisión ya de tratamiento, como ya se mencionó en la conferencia del doctor Munar. Frente a eso les quiero llamar la atención que cuando están en un sitio de práctica, en un rural o en un hospital de pronto lejano, y ustedes sospechan de un paciente que tenga algún tipo de estas lesiones, no tienen que esperar a que la entidad les dé la tomografía más los exámenes adicionales, etcétera. Si usted considera que su paciente puede tener algún tipo de esas lesiones, remítalo en alguno de los profesionales que pertenece al Comité de Tumores de Cabeza y Cuello, y cualquiera de ellos, estoy seguro, lo va a encaminar y le va a colaborar para empezar el proceso del paciente. Que no sea una camisa de fuerza, ¿cierto?, que si no tengo entonces la tomografía, o si no tengo la biopsia ya, o si no tengo ya el diagnóstico, no lo puedo mandar. No, si usted sospecha, simplemente para ayudar a mejorar esa supervivencia de los pacientes de las que les mencionaba inicialmente, pues entonces hagamos la remisión lo antes posible a alguno de los especialistas del Comité de Cabeza y Cuello. Lo que pretendemos entonces en el comité es mejorar la calidad de vida de los pacientes con todos los procesos, con tratar de hacer la reconstrucción completa del paciente para que tenga una mejor supervivencia, y obviamente colaboremos, repito, con esta parte de calidad de vida. Muchísimas gracias.